Bueno, buen día para todos. En este video vamos a hacer una breve explicación de la guía 1 y 2 del lenguaje para grado 11. Bueno, para comenzar, sabemos entonces, según lo que nos comenta Aristóteles, es que el hombre es un ser mimético, es decir, que es capaz de imitar o reproducir con gestos o con la voz algo de lo que tiene alrededor. ¿Listo? Entonces, el espíritu de imitación del hombre es tan viejo como es la humanidad. Y estos principios de su mímesis, de su imitación, los vamos a encontrar precisamente en el teatro. Y va a ser entonces el teatro en donde nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Listo? El teatro vamos a considerar que nace a partir de la antigua Grecia, en donde, gracias a la celebración de los diferentes fiestas o festividades en honor al dios Dioniso y las celebraciones dionisíacas, se empieza a representar obras con fines de tributo a este dios. Más adelante, cuando aparece la encarnación del personaje del actor, en donde simplemente no solo se empieza a hablar o a interpretar a Dionisio, sino a otros elementos de la comunidad, entonces es cuando se considera que nace el teatro. Se considera que el teatro tiene su apogeo entre los siglos 6 y 3 antes de Cristo. ¿Listo? Aristóteles en su poética describe el teatro y lo define según sus características específicas. Estas deben ser tres características. ¿Listo? Unidad de tiempo, unidad de lugar, unidad de acción. ¿A qué nos referimos con esto de unidad de tiempo, de lugar y de acción? Es decir, que el teatro, al ser una representación que buscaba un fin tan puro como es la catarsis, debía estar integrado y debía hacerse de una forma lineal específica en donde la acción, el tiempo y el espacio conjugaran para poder lograr esa compasión de la que ya hemos hablado en otros videos. ¿Listo? Las obras dentro del teatro griego eran representadas por dos personajes principales. El actor, quien era que representaba todos los personajes a lo largo de la obra, intercambiándose de máscaras, y ahí la importancia de la máscara y el simbolismo que ha obtenido esta, tan así que incluso hoy cuando hablamos de teatro no podemos alejarnos de la percepción de las máscaras de la tragedia y la comedia. Entonces tenemos al personaje que se iba cambiando, intercambiando de máscaras a lo largo de la presentación, y al coro, que era quien hacía las partes cantadas, la oda, y representaba la voz del pueblo, era quien podía incluso romper esa cuarta pared y hablarle al pueblo, cuestionar al, eh, al personaje principal de sus acciones. Además, este coro era un personaje que era extraído del corifeo, que era un grupo de cantares que estaban acompañando y representaban la voz divina dentro de la obra trágica o dentro de la obra de teatro. ¿Listo? Con la evolución, a partir de los tres grandes trágicos, ya sabemos que son Sófocles, Esquilo y Eurípides, van apareciendo más personajes, principalmente con Sófocles y Esquilo. Entonces dejamos de tener únicamente a un personaje y el coro, sino que vamos a empezar a tener más personajes que se van a repartir la acción. ¿Listo? Eso sí, dentro de la obra trágica y dentro de la comedia propia de Grecia, las mujeres no tenían ninguna voz ni voto dentro del teatro, ellas no tenían permitido actuar, incluso los papeles femeninos los tomaban los hombres. ¿Listo? Eh, Dentro del teatro griego clásico vamos a tener entonces dos formas teatrales básicas que van a ser la tragedia y la comedia. De la tragedia ya hemos hablado, que es una forma dramática cuyo personaje se ve enfrentado de manera misteriosa, inevitable eh, y ineludible a un destino, bien sea por una premonición o un designio divino o un oráculo. ¿Listo? Y este personaje se convierte en un héroe que desafía sus adversidades con su fuerza, con su valorosidad, con su nobleza hasta cierto punto, pero también con su maldad, con sus características humanas. ¿Listo? Generalmente ya sabemos, este personaje va a ser un personaje
noble, un personaje importante, un personaje poderoso, un personaje de cierta altura moral, porque eso es lo que permite que los oyentes, que las personas que están viendo la obra trágica puedan identificarse y puedan sentir que el mensaje está yendo para ellos. ¿Listo? Se presenta como una solución a como una situación de equilibrio, ¿sí? En donde está las faltas de moral que hace el hombre trágico, el héroe trágico, sin saberlo, y la purga de estas faltas que comete cuando se da cuenta su sacrificio ante estas faltas. ¿Listo? Estas faltas, ese sacrificio que hace, pues es lo que vamos a conocer nosotros más adelante como la catarsis. Una característica muy importante también que va a tener este héroe trágico es que va a tener una fuerza insolente, ¿sí? Un orgullo vano que también va a hacer que siga ese camino que ya está profetizado. ¿Listo? ¿Qué la diferencia principalmente a la tragedia de cualquier otra obra de teatro? Y es que por lo menos dentro de la antigua Grecia, el héroe trágico presentaba una dignidad para permitir que sintiésemos compasión de este, pero que no llegara a la lástima. ¿Listo? Él simplemente acepta su destino, acepta su designio y cumple con los mandatos que se le da para poder limpiarse y sufrir un proceso de curación, catarsis, por los pecados cometidos. ¿Listo? Más adelante entonces, después de que pasa el teatro, aparecerá la comedia, y la comedia va a ser una forma dramática cuyos personajes son más comunes, más populares, más humanos. Y vamos a trabajar dentro de la comedia temas también más terrenales, menos divinos, menos profundos. La comedia, su intención principal va a ser hasta cierto punto divertir, pero sobre todo va a criticar, realizar una crítica política, moral, económica a la situación del pueblo griego. ¿Listo? Uno de los principales exponentes de la comedia va a ser Aristófanes, del cual encontramos bastantes obras como Las nubes, Las ranas, entre otras. El personaje cómico va a sufrir muchísimas peripecias que generalmente van a intentar causar cierta risa en el auditorio, pero al final siempre va a lograr tener un final feliz. Por eso es hasta que, por esa razón, es que hasta más o menos mediados de la Edad Media, principios del Renacimiento, se va a considerar a la comedia no como una obra graciosa, sino como una obra que tiene un final feliz. ¿Listo? La comedia entonces con ese fin crítico va a utilizar la parodia, el sarcasmo como una forma de reírse y de hacer sátira aquello que merece ser revisado como un comportamiento humano, aquello que debe ser modificado. ¿Listo? Cuando pasamos entonces de este teatro griego a Roma, se hace una suerte de evolución, aunque se mantiene predominio de la comedia sobre la tragedia. ¿Listo? En la época romana vamos a encontrar a dramaturgos como Plauto, del cual vamos a tener obras que van a ser rescatadas hasta hoy. Durante la teatro romano esto va a ser importante porque vamos a tener la aparición de un personaje muy relevante que va a ser Mimo, y pues la obra como tal que se va a desligar de él, o que se va a ligar o desprender de él, va a ser la pantomima, que va a ser la representación sin sonido de una serie de acciones. Es gracias a la pantomima también que el personaje femenino puede entrar a ser representado por una mujer. ¿Listo? Esas serían entonces nuestras características básicas del teatro griego-romano, parte de su evolución y su desarrollo. Espero pues esto les haya ayudado un poco. Ya ustedes han leído y en clase de literatura hemos tenido un acercamiento un poco más profundo a este primer momento que es la tragedia como tal. No siendo más, me despido. Espero que tengan un grandioso día. Hasta luego.